que lógicamente cada persona es un mundo y cada persona tiene sus propias necesidades y eso hay que respetar, ¿ok? Entonces lógicamente habrá personas que cuando se enteraron que estaban despedidos les causó un shock, ya sea por razones médicas, ya sea por razones económicas, por razones familiares, era algo que no podía manejar y yo eso lo respeto, así como respeto cualquier decisión. Pero aunado a eso, yo creo que el gran porcentaje de nosotros estaba convencido que lo que estábamos reclamando era algo que era claro, que no tenía nada de malo y que hacía falta una conversación y un diálogo sincero, que no lo hubo, porque simplemente hubo un descuido en televisión y nadie nunca escuchó lo que estaba sucediendo. De hecho, yo creo que mucha gente nunca supo lo que sucedía dentro de PDVSA durante todo ese lapso antes del paro y durante el paro. Mucha gente no supo. Y lo que pasó después, mucho menos. Oh my God, eso fue algo bien gracioso en el sentido de cómo sucedió. La verdad que lógicamente yo no estaba trabajando en PDVSA simplemente porque no me estaban pagando, así de sencillo. O sea, tal vez esa fue la manera como nos enteramos casi todos. No nos estaban pagando, estábamos votados, no había más nada. Hubo muchos de nosotros que fuimos despedidos en listas por la prensa, otros que fueron despedidos en la televisión, lógicamente, y hubo otros que quedaron en el limbo, que no sabían si habían sido despedidos formalmente o no. Y con el transcurso del tiempo aparecieron otros listados, aparecieron citaciones, aparecieron alguien que te decía, hoy ¿sabes qué? Vi tu nombre que estabas despedido. Pero como tal, la manera como confirmaron de que estábamos despedidos era simplemente porque no nos estaban pagando. Dejamos de recibir nuestro salario en el mes de diciembre. A eso también tengo que decir, y perdona, es que tampoco no teníamos acceso a nuestras prestaciones, ni a nuestra caja de ahorro, o sea, todos esos accesos quedaron bloqueados. Y todo ese dinero, fondo de jubilación, todo eso quedó bloqueado. ¿Quién hizo uso de ese fondo de pensiones? Imagínate el tamaño de ese fondo de pensiones. O sea, éramos 42.000 empleados cotizando todos los meses, todas las quincenas en el fondo de pensiones. Imagínate el tamaño de ese fondo de pensiones. Cada quien tenía su caja de ahorro, ¿okay? Cada quien tenía su casa a través de PDVSA, por ejemplo. Esa fue tal vez una de las cosas que más me costó a mí recuperar los papeles de mi casa. ¿Okay? Fueron muchas cosas que uno no sabía en ese momento cómo más, pero lo principal fue que dejamos de recibir salario. El último salario fue ese año, si no me equivoco, fue el 15 de diciembre del 2002 y ya después de ahí no recibimos más salario. Fíjate que ella se sintió muy molesta, porque ni siquiera quiero decir dolida, ella estaba molesta y dijo, pero ¿quién se cree él que me va a cambiar mi vida? Yo toda la vida he sido PDVSA, mami. Yo fui a la escuela de PDVSA, fui a los campos petroleros, vivimos en campos petroleros, fui a los planes vacacionales de PDVSA, todos mis cuadernos, mis libros tenían el sello de PDVSA y de ahora él piensa que me va a borrar mi vida con un pitazo. Y en ese momento me di cuenta que yo no era la única de PDVSA en mi familia, éramos todos. Mi necesidad en verdad fue que de la noche a la mañana tampoco tenía seguro para mis hijos. Yo soy madre de un niño autista y él necesitaba el seguro, entonces yo necesitaba un trabajo. Okay, ese es tal vez lo más importante. Mi esposo también trabajaba, pero el seguro que utilizábamos en la familia era el seguro de PDVSA. Luego de eso hubo mucha gente, y tengo que admitirlo, muchísima gente que nos abrió las puertas. ¿Okay? Nos abrió las puertas por un sinfín de razones. Entre ellas estaba porque sentían que habían sido injustos con nosotros, otros porque nos apoyaban en la lucha por la meritocracia, otros porque sabían la calidad de personas que éramos como personas y como profesionales y pensaban, bueno, ¿por qué no tenerlo en mi nómina también? Y en esa búsqueda yo conseguí trabajo en una empresa, no te puedo decir el nombre de la empresa, y empecé a trabajar en esta empresa con mucho cariño, a hacer un estudio que nos habían pedido que hiciera, ya habíamos otros compañeros que estábamos ahí también. Y un día me acuerdo que llegué a la empresa y el dueño de la empresa me comenta que había recibido una amenaza, que si no se deshacía de nosotros, pues le iban a quitar algunos préstamos, le podían cerrar la empresa.
Y todavía recuerdo que yo me acerqué al Señor y le dije que Él no podía sacrificar la vida de todos, así que nosotros nos retirábamos. Y él se molestó porque él decía que eso no eran sus valores, pero yo le dije que su valor principal en ese momento eran los salarios de todos sus empleados, la vida de todos sus empleados, las familias que dependían de él, y nosotros nos retiramos. Terminamos de hacer el trabajo porque uno lo que empieza lo termina. Lo hicimos desde la casa y se lo entregamos al Señor porque era un compromiso hacerle ese trabajo. Ese mismo día que él me dijo eso, yo tuve un carro que me persiguió todo el camino hasta mi casa. Yo entendí que la amenaza no era solamente para el dueño de la empresa, también era contra nosotros. Mira, yo aprendí mi lección de la manera muy dura. Una tarde yo estaba en mi casa, salí a buscar unas cuestiones que necesitaba mi hijo pequeño para hacer su tarea. Yo caminé media cuadra y cuando llegué a la esquina trataron de secuestrarme. Y lo único que me decía el señor era, primero dame el teléfono, sabía que mi teléfono tenía información de otros compañeros de PDVSA, y lo otro era, ahora no eres tan valiente, ¿verdad? Eso me dio a entender de que me habían estado vigilando y que era hora de partir, no solamente por mí, sino también por mis hijos y mi familia. Ese día, pues sí, me golpearon, me terminé en un hospital, y por destinos de Dios y gracias a Dios, porque yo siempre he dicho que Dios nunca falta, mi esposo estaba aquí en Estados Unidos porque él trabajaba para una multinacional, y cuando llama a la casa le cuentan que yo estoy en un hospital con heridas en la cabeza, etc. Y su jefe dijo, pues ¿sabes qué? Te lo traes. Entonces fue el destino. Yo nunca antes hubiese pensado que había que irse, pero ese día cuando mi esposo regresó y me dijo, es hora de irnos, yo no le pude decir que no, yo me sentía que había que irse. Yo dejé mi casa igual que todo el mundo, la casa se quedó intacta, tal como estaba, y había un cuadro en particular que yo había tenido y lo había tenido en todas mis casas. O sea, desde que empecé mi vida de casada, el cuadro había estado ahí. Y de repente me devolví a donde estaba parado el cuadro y me puse a llorar. Y mi esposo me dijo, ¿qué pasó? Y le digo, ¿será que me puedo llevar ese cuadro? Y él agarró, le rompió el marco, me acuerdo, lo rompió el marco, subió al cuarto, buscó un tubito, me lo entregó y me dijo, por favor, no mires para atrás, vámonos. Y ese cuadro está en mi casa hoy en día. Y salí de allá con una maleta, con un niño de 12 años y un perrito, porque se lo tuve que traer. Me tuve que traer el perrito porque, como dije anteriormente, mi hijo es autista y el perrito es algo de la terapia de él. Y al llegar aquí a un apartamento sin camas, ni siquiera un plato donde comer, no es fácil. Creo que PDVSA, como te dije anteriormente, era la escuela, era la casa de uno. O sea, uno tenía un sentido de pertenencia, era mi casa. Como te dije que mi hija dijo, tú no me puedes botar de mi casa cuando pasó lo que pasó. Tal vez uno de los errores, y no porque yo sea una ex-Siet, pero yo creo que tal vez uno de los errores garrafales de los tantos otros que han cometido con la industria petrolera fue haber eliminado precisamente todo lo que era el adiestramiento, la formación y el desarrollo del personal. Y cuando yo te digo un error grande es porque si te salen 23.000 empleados calificados, destruyes la manera de calificarlos, ¿cómo pretendes operar a los mismos niveles que operabas antes? Simplemente es imposible. ¿Entiendes? Entonces, todos esos problemas que están pasando hoy en día desde el punto de vista de seguridad, higiene y ambiente, muchos de esos problemas son falta de adiestramiento, de conocimiento de procesos, y además de eso de un poquito de profesionalismo. ¿Okay? Entonces yo pienso que eso es lamentable porque eso pasó. Ahora, llevar a la PDVSA, que era una Fortune 500, hace 15 años atrás, a la PDVSA de hoy, no sé. La verdad que creo que tal vez requiere un proceso de reingeniería total. Fíjate que yo siempre he dicho que para mí, el haber dicho que yo era una trabajadora de PDVSA era mi mejor pasaporte para conseguir un trabajo, y sigue siéndolo. Era algo, aquí la gente lo valora. Ellos valoran tener un ex trabajador de PDVSA, pues tienen alguien que tiene una serie de valores, de principios, de ética, además de su profesionalismo y conocimiento técnico. Yo no sé cómo se siente la gente de ahora dentro, cómo se sienten ellos identificados, cómo los ven los demás afuera. ¿O no nos hemos dado cuenta? Siempre estamos diciendo, no, Venezuela es un país exportador de petróleo. Yo diría que hoy, 2016, Venezuela es un país exportador de talento.
tristemente. Y también sé que si las cosas siguen como están, cada día va a haber menos talentos que puedan trabajar en esa construcción de esa nueva Venezuela que algún día